Quiero dar gracias a Dios porque Él es bueno, Él es fiel, Él es verdadero. Amén. 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 ¿Dios es fiel con vos? Amén. ¿Dios es bueno con vos? Amén. Él es bueno, Él es fiel. Y su palabra lo dice en Job 22, 21. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, será del todo restaurado. Y sigue la enseñanza y palabra de Dios hermosa. En el versículo 28 dice: tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Amén. ¿Querés tener éxito en todo lo que emprendas? Amén. Dice, entonces sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás restaurado del todo. Amén. Amén. Pónete en pie y vamos a entrar orando y pidiéndole al Señor que Él guíe este tiempo, que venimos a rendirle culto a Él. Yo le vengo a rendir culto a Él. ¿Y vos? ¿También? Porque eso es lo que venimos a hacer, juntos. Venimos a rendirle culto al único Dios fiel, bueno, verdadero, que nos ama. Así que oramos, Padre, queremos entregarte este tiempo a ti, Señor. Venimos a rendirte culto a ti, venimos a postrarnos a tus pies y a escuchar tu palabra, Señor. Y Señor, juntos queremos adorarte en espíritu y en verdad. Juntos venimos a agradecerte, Señor, por tantas cosas buenas que nos diste y nos vas a seguir dando. Gracias, Padre. Exaltamos tu nombre en esta tarde. Levantamos tu nombre en alto y te decimos gracias. Gracias. Somos un pueblo agradecido. Somos un pueblo que te agradece por tanto que nos das, por tanto que nos brindas. Gracias, gracias te damos por todo lo que nos das, por la salud, por el bienestar, por el trabajo, por la familia. Gracias por la célula, gracias por la iglesia, gracias por los líderes, gracias por los maestros. Gracias, Señor, por tanto, Señor, que nos das. Gracias porque podemos tener un lugar donde venir y adorarte, Señor, y postrarnos a ti, donde podemos ser auténticos. Gracias, Señor. Te exaltamos y te adoramos en esta tarde y te damos toda la gloria y el honor a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Toma tu asiento. Muy bien. Entramos ya como familia en el calor del hogar, de la familia. Y bueno, un poco estamos arrancando este 2025, segundo fin de semana, fresquito, como escuchábamos hoy, el pastor nos decía, calentando los motores en este 2025, pero sé que Dios siempre hace cosas en medio nuestro. Seguramente tal vez en el 2024 o en estas primeras 2 semanas Dios hizo algo y queremos invitar a 2 testimonios, a alguien que pueda contarnos de qué es lo que hizo Dios y para que sea de bendición para todos. Así que queremos invitarles a 2 personas que puedan compartirnos un testimonio de lo que Dios hizo en su vida y pueda edificar a la iglesia. Adelante. Bueno, así como me dijo
ella es mi hermana. Y la vida nos separó en infinidades de veces. Y toda mi vida, mis oraciones fueron para que nos reencontremos. Y hace un rato cuando nos saludábamos me dice ella, todo tu cuerpo tiembla. Y le dije, sí, pero estoy tan feliz, muy alegre porque Dios nos reunió de nuevo. Y la gloria que quiero dar a Dios es porque hoy ella está acá y Dios es fiel en su promesa, porque cuando Él dice, tú y tu casa serás salvos, así lo ha hecho. Así que toda la gloria es para Dios, porque la fidelidad está en Él. Creamos en su palabra y en sus promesas. Amén. Mi testimonio es de mi hermana. Mientras ella me buscaba a mí, yo ya hacía rato le estaba buscando por todos lados. Pero bueno, pasó muchas cosas y nos alejamos, pero ella me estaba buscando para acercarme nuevamente a Dios y yo ya estaba hacía rato en el camino de Dios y Él siempre hizo milagros en mi vida y en la vida de mi familia. Y lo más importante que me enseñó a perdonar todo. Y bueno, gracias a Él yo sigo adelante, porque me enfermé muy grande, pero gracias a Él salí adelante y sigo adelante gracias a Dios. Confíen en Dios y crean en Dios, que Él es el único y es infinito y tiene mucho poder. Amén. Qué tremendo. Amén. Gloria a Dios. Dios es fiel, bueno, verdadero. ¿Cuántos atributos tiene nuestro Dios? Nos alegramos de tenerte en medio nuestro y para los que vinieron por primera vez, nos alegramos y te bendecimos de todo corazón. Yo tuve la oportunidad de abrazar a una persona que hacía mucho que no veía y me dio mucha, pero mucha alegría. Y en esta noche, todo este fin de semana, tuvimos la visita del pastor Carlos Caramuti. ¿Quién es este hombre, Carlos Caramuti? Es un contador, él fue presidente de la Convención Evangélica Bautista, él fue secretario ejecutivo de la Confederación Evangélica Bautista y aparte, les cuento, está Pablo todavía, allá está Pablo que testifica que este hombre, este pastor nos ayudó y nos ayuda un montón. En vida del pastor Luis Conrado Coll ya nos ayudaba. Y después que el pastor Luis Conrado Coll se mudó, nos ayudó un montón también. Y les tengo que decir que en la misma semana que el pastor estaba en dificultades, yo le llamé para consultar y él me atendió igual. Así que la disponibilidad de su vida es meritoria. Yo por lo menos doy gracias a Dios. Y cuando, ahora sí les voy a decir lo que pasó, yo le dije, pastor, no me puede decir cómo hacemos con esto. Y, mira, Mirta, vos no entendés nada. Dame con tu contador. Ay, y es verdad, yo de contabilidad no sé nada. Y entonces le di a Pablo, ponete de pie y haceme así con la mano si es verdad lo que digo. Es verdad. Así que yo, démosle un aplauso al contador. Bienvenido, pastor, venga. Después que le di una mano de brea, si se anima a pasar, es bienvenido. Damos gracias a Dios de tenerle y bueno, él mañana ¿a qué hora salís? ¿Sale? 11:55 se va volando de Posadas. Y quieren mandar, ¿a quién le podemos mandar saludos nosotros? ¿A quién le mandamos saludos?
Bueno, levante la mano para la hija que está en Estados Unidos y le mandamos saludos, ¿sí? Y a su vez le decimos gracias. Gracias por compartir con nosotros y gracias por traer su palabra. Oramos, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Carlos Caramuti, por lo que has hecho a través de su vida, su ministerio, junto con su esposa. Y en esta noche lo bendecimos para que entregue tu palabra. Tómalo en tus manos, dale la sabiduría y la inteligencia para entregarla, pero también danos a nosotros, Señor, el ser tierra fértil, que la semilla que se siembra germine en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu presencia. En tu nombre, amén. Amén. Gracias, mis hermanos. ¿Cómo sería ahora? Buenas tardes, noches, por el horario. Bueno, un placer poder estar juntos. Como dije en los dos cultos anteriores, voy a ver cómo me las arreglo para poder mirar acá. Si me tiro más para atrás no pasa nada, ¿no? ¿Me escuchan igual? Pero como dije ya anoche y esta tarde temprano, yo tengo un serio problema de cervicales que hace que el giro hacia la derecha me resulte complicado. Y había pedido que todos los que pudieran de este lado se vinieran para acá, pero no hace falta. No, déjalo ahí, no, déjalo ahí. Sí, déjalo ahí, ¿no está? No, sí, déjalo ahí. Sí, gracias. Pero ahora quedan pocas sillas libres, así que va a ser un placer si ustedes pueden prestarme atención, aunque no los mire directamente. Eso sí, no estén charlando, porque las charlas sí las detecto. Y los celulares que están prendidos también detecto, así que si alguno tiene prendido lo puede apagar. Es el momento. Bien, mis hermanos, como dije ya ayer y hoy temprano, estuve acá en junio del 2014 con una charla, un taller sobre temas impositivos y organizativos de las iglesias y otros entes con personalidad jurídica. Y en ese momento el pastor entonces, cuando armó toda la posibilidad de que yo pudiera estar con pastores, tesoreros, etcétera, financistas de las iglesias, charlando de este tema, me dijo, bueno, pero sábado y domingo estás en nuestra iglesia. Me acuerdo que justo el día que estábamos, lo hicimos el encuentro en el centro de campamentos ahí de la congregación, había un retiro de las mujeres de sábado y domingo, especial, evangelístico, muy hermoso. Y me acuerdo, como si fuera hoy, que de golpe en la solemnidad del culto empezó a haber una batahola, un ruido, gente que cantaba, que gritaba, eran todas las mujeres que volvían del encuentro, que pasaron por acá por el pasillo, vinieron para acá adelante, demostrando, bueno, su alegría, el hecho que muchas se habían entregado a Jesucristo, etcétera. Realmente una cosa hermosísima. Y en ese culto, el pastor, atento a que 3 meses después se iba a celebrar acá mismo la asamblea bienal de nuestra convención de iglesias, dijo, hermanos, necesitamos tener un entrepiso para la asistencia que va a haber, necesitamos construirlo, y dio impulso a una ofrenda especial, un aumento del 5 puntos sobre cada uno de los diezmos para el entrepiso. Y cuando yo vi el espíritu de la iglesia y el entusiasmo y las cosas que se daban y ese detalle, que yo dije, esta gente lo va a hacer porque evidentemente hay unas ganas impresionantes. No pensaba venir a la asamblea de la convención, pero dije, no, yo voy a ir porque quiero ver qué pasó. Cuando estuve en junio, como ya dije 2 veces, hasta la tercera, esto no estaba. Pero cuando vine para la asamblea de la convención sí estaba. Y ahora, específicamente en el día de ayer, ¿no es cierto?, me llevaron a ese terrenito así pequeño nomás, sin ninguna importancia, que compraron de 20 hectáreas, pobrecitos, da para oveja, vaca, bueyes, de todo, aparte del templo, ¿no? Y vi lo que era el templo nuevo, además de decirle, bueno, el día de la inauguración quiero estar presente,
realmente es impactante, ¿eh? Creo que no hay ninguna congregación en la República Argentina que tiene un marco de esta naturaleza, ¿no es cierto? Y de haber hecho semejante templo, dejando sentado que ese no es el definitivo, o por lo menos el más grande, que esperan hacer uno para 12.000 personas. Bueno, cuando las cosas están así en ese espíritu, en el poder del Señor se puede lograr cualquier cosa, ¿eh? Así que es una bendición. Cuando un pastor visita a los hermanos, dicen, pastor, qué bendición, gracias por la palabra, qué sé yo cuánto. Bueno, los bendecidos somos nosotros, la verdad. Cuando vemos semejante cosa, nos vamos con otro espíritu. En este tiempo, yo no tengo iglesia a cargo y los hermanos de la Capital Federal, de la Asociación de Iglesias, me han encargado esos cuentos que te hacen, ¿no? Para que vos sientas que todavía no sos un viejo inútil. Te dicen, bueno, usted que tiene tanta experiencia, es un referente de la obra, entonces vaya y encárguese de arreglar los líos internos que tienen algunas congregaciones, a ver si la saca a flote. Bueno, más o menos que estoy por recibir un máster en solución de conflictos internos de las congregaciones. Por supuesto, acá no lo precisan para nada y doy gloria al Señor por eso. Puedo venir a Posada todas las veces que quiera a disfrutar realmente de semejante cantidad de bendiciones. Así que, hermanos, gracias de todo corazón. Gozamos realmente de este detalle tan especial. Y gracias a la pastora Mirta, ¿no es cierto?, por la invitación que me hizo para estar acá. El hecho de estar solo, porque Eve, mi esposa, partió a la presencia del Señor en marzo del año pasado, hace que yo, al no tener una iglesia a cargo, tenga cierta disponibilidad y posibilidades de visitar las congregaciones que, como en este caso, corran el riesgo de invitarme. Esa es la verdad, los felicito. Son unos arriesgados fenomenales. Hemos conversado, tratado de meditar en estos días sobre una frase genérica que dice, Cristo en mí, la esperanza del mundo. Quiero aclarar un detalle. La pastora Mirta mencionó que yo soy contador público y efectivamente soy un contador público devenido a pastor, es decir, agregué el tema del llamamiento del Señor al ministerio al que que rechacé y al que me resistí durante años, tanto yo como Eve, mi esposa, hasta que el Señor nos pegó un mazazo por la cabeza, ¿no es cierto? Porque cuando Él se aburre de que no le llevemos el apunte, nos pega un par de sopapas para que nos avivemos, y al final entonces pudimos incorporar a nuestra vida lo que es el servicio en el ministerio pastoral. Y por esa razón, porque primero fui contador y después pastor, me gustan las cosas prácticas. El compartir en un mensaje, en un púlpito, en mi caso particular, no tiene tanto que ver con el desarrollo de un pasaje bíblico en particular, sino fundamentalmente con transmitir convicciones. Las convicciones que he adquirido sobre la base de la palabra del Señor, pero las convicciones al fin, que son las que vale la pena compartir. Entre paréntesis, porque más de una vez ocurre que al predicar da la impresión de que los pastores somos tipos ya que estamos más allá del bien y del mal, que no las sabemos todas, que a nosotros nadie nos tiene que enseñar nada y que además no tenemos ningún problema, somos felices, bárbaros, fenómenos, besos, abrazos, etc. Y la verdad es que también tenemos las nuestras. Y entonces es bueno que algunos digan, pero esto que este tipo está diciendo, esta exhortación que está dando, él la vive, porque si no la vive, es lo mismo que hablar de las paredes. O sea, o en el último de los casos, ser el colmo del caradurismo. Hablar de algo que uno no ha vivido. Bueno, por eso digo que lo que yo suelo hacer, ¿no es cierto?, es precisamente
compartir las convicciones que el Señor me ha dado a lo largo de la vida en el marco de lo que es su palabra como regla única de fe y de práctica. Cuesta. La Biblia tiene lo suyo y no es cuestión de no llevarle el apunte. Pero, aun cuando cuesta, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios para obedecer. Y no hay forma de hacerlo. La canción última que acabamos de compartir tiene un poco ese enfoque, basada en el capítulo 12 del libro de Romanos, ¿no es cierto?, de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, cuando el apóstol dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, y hace las preguntas de cómo invocarán a aquel en el que no han creído, etcétera, etcétera. Y entonces, en la inspiración de nuestro hermano de la fe, Marcos Witt, comienza diciendo: enciende una luz y hazla brillar. De hecho, por definición bíblica, aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, creyendo por fe en su obra salvadora, su sangre derramada en la cruz del Calvario, el hecho de que vino a cumplir el propósito de Dios prometido al mundo y al hombre apenas el hombre pecó, ese hecho fundamental, ¿no es cierto?, por definición del Señor Jesús, nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, principios que están en el Evangelio de Mateo, en lo que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña. No es poca cosa ser la luz del mundo. Y en esta expresión de que Cristo es mí, la esperanza del mundo, esto tiene su raíz, el foco, el detalle central. En este espíritu de ser por definición la luz del mundo y que el vivir Cristo en nosotros nos hace ser la esperanza hacia los demás, es que es bueno mirar algunos detalles. En primer lugar, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis comienzan las cartas a las 7 iglesias. Entre paréntesis, antes que siga adelante, ¿me muestran las Biblias, por favor? A ver, este sector, las Biblias. Todos a la vez no. Pero no, otra vez. Otra vez. Este sector, las Biblias. No, otro más. No, eso no. No. No está ahí. Eso es una aplicación, no es la Biblia. Este sector, las Biblias. Otro más que me levanta el celular. No entienden, ¿eh? Terco nomás. Por acá, ¿cómo andamos de Biblias? Bueno, déjenme, antes de seguir adelante con el mensaje, que les diga algo. ¿Por qué los viejos de mi generación son tan pesados, por llamarlo de una manera, con el tema de estar con la Biblia libro en los cultos? Porque, mis hermanos, los que hemos nacido y ya para el año 1962 teníamos cierta edad, nacimos y nos criamos en el tiempo en que los cristianos evangélicos eran los herejes protestantes. Ustedes saben que en 1517 Martín Lutero comienza lo que se llamó el proceso de la Reforma Protestante del siglo XVI, clavando en la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis, protestando contra el tema de la venta que el papado hacía de la salvación mediante las indulgencias. Más pagabas la indulgencia, más salvo eras. Y Martín Lutero, que se había convertido leyendo Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, protestó contra eso. Inmediatamente se armó una batahola infernal. Los que han estudiado historia de la Edad Moderna saben lo que fue, que provocó una reacción furibunda de parte de la Iglesia Católica, persiguiendo y matando a cuanto cristiano evangélico hubiera en el mundo, y además llamándonos los herejes protestantes. Mi generación
nació y se crió bajo ese mote. Nosotros éramos los herejes protestantes. Y entonces necesitábamos tener claramente el sentido de que la Biblia era lo que nos hacía distintos. Y la llevábamos a todos lados. Y a nadie se le ocurría no traerla a los cultos, porque era fundamental, entre otras cosas, como un elemento de distinción con los demás. Cuando por casualidad íbamos caminando por la calle y veíamos a alguien con la Biblia en la mano, de la denominación evangélica que fuera, nos volvíamos locos de la alegría, porque éramos realmente un pequeño pueblo muy feliz. Pero en el año 1962 comienza el Concilio Vaticano II de la mano del Papa Juan XXIII. Y una de las resoluciones de nuestro amigo Angelo Giuseppe Roncalli, que era un vivo del año cero, fue el de cambiar el mote de los cristianos evangélicos, y de herejes protestantes pasamos a ser los hermanos separados. Y eso que aparentemente era una gran bendición, a nosotros se nos transformó en una gran maldición. Porque el pueblo evangélico, que hasta ese momento era reconocido como el pueblo del libro, dejó de lado la pasión por la Escritura. Dejó de lado el aprendizaje de memoria. Lo fue dejando paulatinamente, no de entrada. Al principio seguimos en la línea ascendente, después agarramos la meseta y hoy tenemos el marco descendente. Y mis hermanos, eso es un detalle fundamental. Traer la Biblia a los cultos, el libro, no es simplemente una muestra de religiosidad barata, es un tema de convicción. El celular será muy lindo, pero usted trajo el celular, no trajo la Biblia. Y entre paréntesis, todos los que lo tienen prendido, apáguenlo ahora. Y no me digan que no lo pueden apagar porque tienen la Biblia, igual lo apagan. Porque es así. Yo pregunto, hace unos años no había celulares, ¿y qué hacíamos en los cultos? No teníamos nada. Al no haber celular, la mayoría trae su Biblia. ¿Y ahora por qué no? Bueno, les dejo esto, que es un tema de convicción personal, porque yo soy de los que se tuvo que bancar el tema de ser hereje protestante. En segundo año de la escuela secundaria yo estaba estudiando historia antigua y mi profesor, que era un hombre de extracción judía, ateo, se le ocurrió decir que el Espíritu Santo no había tenido nada que ver en la expansión del Evangelio. Le salté a la yugular como si me hubiera mordido una víbora. Me paré y lo reinterrumpí delante de toda la clase. Era una locura. Kanner se llamaba. Temblaba la escuela a la mención del nombre. Y yo me paré y adelante de todo el mundo le discutí. No tenía la Biblia en ese momento. La empecé a traer a las clases siguientes. Biblia en mano, estuve casi un trimestre discutiendo sobre la realidad de que precisamente era el Espíritu Santo el que tuvo fundamental importancia en la extensión del Evangelio. Mis hermanos, las estrategias demoníacas son extraordinariamente efectivas y una de las estrategias demoníacas es la que hace que en materia bíblica nosotros hayamos pasado de ser el pueblo del libro a ahí nomás. Doy gracias al Señor por todo el proceso de enseñanza bíblica que ustedes tienen. Eso hay que mantenerlo a muerte. Pero los maestros de escuela dominical de Biblia son los primeros que tendrían que tener la Biblia acá en este culto. Y aparentemente tampoco ellos la tienen, porque si no lo hubieran levantado. Salvo que no haya ninguno de los maestros de escuela dominical, como yo no los conozco. Pero se los digo simplemente para que lo tengan en cuenta. La Biblia no puede dejar de estar en nuestras vidas. Y es la Biblia la que en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis empieza a relatar las cartas a las iglesias del Asia. Y la primera es la iglesia a Efeso. Efeso es la ciudad del Asia Menor más evangelizada por el apóstol Pablo, porque fue el lugar donde estuvo más de 3 años. El ministerio más largo presencial de Pablo se dio en Efeso.
Una iglesia perfectamente puesta con todas las letras de lo que era la doctrina habida y por haber. Pero a la hora del Apocalipsis, última década del siglo I, la historia en Efeso había cambiado. Y entonces el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Y le da todo el detalle y le da los elogios de las cosas buenas que estaban haciendo. Pero después le dice, pero tengo contra ti que ya no me amas tanto como al principio cuando te hiciste cristiano. En la traducción Reina Valera eso dice, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Mis hermanos, conocer a Cristo, aceptarlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, es la cosa más genial y extraordinaria que se puede pasar. Yo dije esta tarde temprano, soy producto de una familia creyente de ya un siglo, 120 años tengo en las espaldas de vida de cristianos evangélicos de ambos lados. Cuando yo nací, al poco tiempo, a los 3 años, ya en la clase de escuela dominical, la Biblia se leía, se aprendía de memoria. Y mi mamá, que era docente, antes que yo cumpliera los 6 años, me enseñó a leer. Y lo primero que yo leí de corrido en mi vida fue, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado su Hijo único para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, mi mamá me enseñó a leer con un evangelio de Juan en la mano. El lunes 29 de septiembre de 1952. Ustedes dirán, este tipo es un fanático de la fecha, porque mi vieja era así, y lo tiene anotado en su libro de devocionales llamado Manantial en el desierto. Dice, Carlitos comenzó a leer de corrido en el Evangelio de Juan, 29 de septiembre de 1952. Así que cuando yo cumplí los 6 años, el regalo de mis padres fue una cosa lógica, mi primera Biblia. Yo empecé la escuela primaria el año siguiente ya sabiendo leer. Era una cosa fundamental. La mirábamos de un lado, del otro, la estudiábamos, la analizábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que yo fuera salvo. Yo tuve que tomar mi decisión de fe personal en Cristo. La tomé en la noche del 8 de noviembre de 1957, respondiendo al mensaje que en el templo de la iglesia a la que yo concurría predicaba el pastor don Felipe Daglio. Ahí sí, a partir de ese momento yo me convertí en una nueva criatura. Sabía un montón de cosas, pero no era una nueva criatura. A partir de ese día sí. Y en ese marco, el entusiasmo, las bendiciones, la alegría, etcétera, ¿no es cierto? Los años fueron pasando, me metí en todos lados, activísimo en la obra, etcétera, etcétera. Y el domingo 15 de septiembre de 1976, en el culto de la Iglesia Bautista de Caballito, en la capital federal, de la que yo era miembro, junto con mi señora, estaba el día del aniversario de la iglesia. Y el pastor empieza a preguntar cómo andaba la iglesia. Y me pide a mí, como tesorero de la iglesia, que yo diga cómo andaban las finanzas de la iglesia. Y entonces me paré y el Espíritu Santo hizo en mí un choque que yo no esperaba, porque en lugar de ponerme a contar lo que pasaba, los detalles, yo me dije, quiero decir que las finanzas en la iglesia están mal, porque yo estoy mal, porque yo he perdido el primer amor en los términos del versículo 4 del capítulo 2 de la carta del Espíritu a la iglesia de Efeso. Muy activo, miembro de las comisiones, líder de la obra juvenil nacional, todo lo que ustedes quieran tener. Pero resulta que el fulano ese había perdido el primer amor. ¿Y qué me pasaba? Me pasaba que en la iglesia, yo había llegado unos cuantos años antes desde Rosario, había un tema de tirantez entre los jóvenes y algunos adultos, especialmente con uno, que pensaba que, como él era policía retirado de la federal, perdón los que son policías de la iglesia, creía que los miembros de la iglesia eran todos policías de su comisaría. Y los trataba de esa forma. Entonces, los jóvenes me empiezan a
adoctrinar sobre el tema y yo me agarré un embale de loco, tipo que, o sea, él decía blanco, yo opinaba negro. Él decía A, yo Z. O sea, llevarle la contra por llevarle la contra. Porque era él, no había otra razón. Pero ese día, 15 de septiembre del 76, el Espíritu Santo me tocó y yo en lugar de hablar de las finanzas, le pedí perdón públicamente. Le dije, yo estoy mal porque he perdido el primer amor, porque me pasa esto, esto y esto con el hermano fulano de tal, que por supuesto estaba presente y que se enteró ahí del tema, porque parece que él no estaba muy enterado del asunto, lo que a mí me pasaba. Entonces, le pido perdón y el pastor que estaba dirigiendo, entonces tomó la palabra y le preguntó al hermano si aceptaba el pedido de perdón, cosa que efectivamente hizo. Pasó al frente, nos dimos un abrazo, el Señor empezó la cosa de nuevo. Ahora, fíjense, mis hermanos, cómo el Señor obra. Abril del 77. El hermano iba todos los años con su esposa a las termas de Río Hondo. Fue a las termas de Río Hondo, pero al tomar la curva brutal que hay o había en la vieja Ruta 9 para separar Santa Fe de Córdoba, se comió un colectivo en horas de la tarde, posiblemente porque se quedó dormido. Nos llaman desesperados desde la localidad donde nos socorrieron y nos dijeron lo que pasaba y que fuéramos, mientras en Buenos Aires decidíamos quién viajaba, etcétera, porque la familia de él vivía enfrente de mi casa, vuelven a llamar diciendo, ¿y van a venir o no van a venir? Porque el Señor ya falleció. Bueno, fui con uno de los yernos, tomamos un avión, fuimos a Rosario, mi papá nos esperó, nos llevó en auto, etc. 2 días después fue el sepelio, en el panteón de los oficiales de la Policía Federal en el cementerio de Chacarita. Y el pastor Sami no tuvo mejor idea que mandarme a mí a representar a la iglesia y a hablar en nombre de la iglesia en el entierro. ¿Saben una cosa? Nunca me sentí más tranquilo que ese día. Porque si yo en ese 15 de septiembre del 76 no le hubiera pedido perdón, este hombre se iba y yo me quedaba con la carga. Pero afortunadamente pasé por alto el tema, recuperé el principio del primer amor en Cristo, le pedí perdón, arreglé esa situación y a la hora de hablar en el cementerio pude hacerlo con toda la libertad espiritual del mundo. El primer amor en Cristo es fundamental, pero está probado que es difícil de mantenerlo. El amor fraternal, el conocimiento, los abrazos, los besos que nos damos entre los hermanos, etcétera, es cosa complicada de mantener. Y eso es precisamente lo que el Señor le dice a la iglesia de Efeso, porque después de decirle, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, le dice, por tanto, arrepiéntete de donde has caído y haz las primeras obras, porque si no, quitaré su candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Primera pregunta de la noche, para todos los que tienen a Cristo en el corazón, para que podamos ser la esperanza del mundo. ¿Cómo estamos de nuestro primer amor? Segundo punto. Capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo hace todo un desarrollo de sus responsabilidades junto con la de Apolos, etcétera, en cuanto al crecimiento de la iglesia. Pero después entonces resume diciendo claramente que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es nuestro fundamento? Precisamente nuestra decisión de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si nos ponemos a contar en este auditorio cada experiencia, nos vamos a encontrar, además de que nos vamos de acá una semana más o menos, nos vamos a encontrar con que todas son desiguales, ninguna es igual a la otra.
porque es distinto al día, porque es distinta la situación, es distinto el lugar, todo es diferente. Pero todos tenemos en común un fundamento que es que todos nosotros, con independencia de cuándo fue y dónde y cómo, tenemos asegurado nuestro lugar en la vida eterna porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y a los que están por primera vez y quizás se preguntan, ¿y esto con qué se come? Les digo que es la cosa más simple del mundo. Es reconocer que el poder de Dios y el amor de Dios ha sido tan tremendo que permitió que su Hijo viniera al mundo, que creciera, que tuviera su ministerio, que fuera crucificado ilógica e injustamente y derramara toda su sangre, y esa sangre derramada es la que nos limpia todo pecado. Depositar nuestra fe en Jesucristo es lo mejor que nos puede pasar y se lo recomiendo de acá en Japón a cualquiera que todavía no lo haya hecho. Y que no demoren en hacerlo, porque como bien dice uno de nuestros himnos, no sabemos, la vida se va como el viento, era el himno favorito de mi señora, que dice, la vida se va como el viento, se va como se va la niebla, fugaz es cual flor de la hierba, que en la mañana es y en la noche ha muerto. Y entonces después dice, jamás puede el hombre saber el día en que Dios lo llamará. O la mañana en que no se va a despertar. Porque es cierto. Así que si alguno de ustedes está acá y todavía no recibió a Jesucristo, sea la primera, segunda o 20ª vez o a lo que fuese, les recomiendo que tomen esa decisión esta noche antes de salir. Bien, ahora bien, Pablo dice en 1 Corintios 3, nadie puede poner el fundamento que ya está puesto, pero cada uno mire cómo sobreedifica encima. Una vez que recibimos a Jesucristo, comenzamos a caminar lo que se llama la vida cristiana. Y ese caminar es precisamente el que nos lleva a construir sobre el fundamento que todos tenemos en común. Y Pablo dice, algunos construyen con oro, plata, piedras preciosas, cosas que aún por el fuego son probadas y siguen siendo oro, plata, piedras preciosas. Y otros construyen con madera en hojarasca que un fósforo hace desaparecer y por las dudas aclara, aunque él mismo será salvo aún como por fuego. Mis hermanos, el construir sobre el fundamento que ya está puesto es precisamente lo que nos hace pensar en el servicio, en el amor, en el cuidado, en el reflejar a Cristo. Cuando nosotros construimos, estamos reflejando a Cristo. Y ahí es donde las personas que están afuera, lo que nosotros genéricamente denominamos el mundo, empiezan a vernos como la esperanza. O por lo menos nosotros tenemos que lograr que nos vean como la esperanza. Cristo en mí, la esperanza del mundo. Ahora, para que la esperanza sea cierta, la gente tiene que ver cosas coherentes en nosotros. Y para ver cosas coherentes en nosotros, la gente tiene que ver cómo construimos sobre la base de nuestra decisión de tener a Jesucristo. Si esa construcción en amor, en oración, en lectura de la Biblia, en obediencia sobre todo, en obediencia, es real, es sentida, es permanente, sigue a pesar de las dificultades, caiga pato, gallareta, seguimos adelante, o si en la primera de cambio pegamos la vuelta y nos quedamos simplemente con el original. Y para que esto sea cierto, y para que esto sea real, y para que esto sea fundamental y que no se venga abajo, lo que tenemos que hacer... Hola, ¿también? Gracias. No sé si saben de qué estaba hablando, pero no importa. Lo que tenemos que hacer es pensar en lo que dice 1 Corintios capítulo 6, del versículo 19-20.
Cuando Pablo pregunta, ¿ignoráis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cristianos evangélicos, por definición de lo que la Biblia dice, deberíamos dejar de lado el pronombre posesivo mi. Yo tengo mi casa, tengo mi esposa, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi estudio, tengo mi dinero, y resulta que no es cierto. Porque por definición, esto que es mi cuerpo, que es lo único que yo soy, no es mío. Es de Dios. Él me compró en forma integral. Entonces, es imposible ser la esperanza del mundo si nosotros no entendemos que Dios es nuestro dueño y que a Él le pertenecemos al 100%. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, déjeme que aplique un principio de administración. Contador público no podía ser de otra manera. Hay un principio en la administración que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Se los explico. Están ustedes construyendo una casa. Un placar es un placar que sirve para ropa, que sirve para trastos viejos, para lo que ustedes quieran. Pero no está construido con cemento y ladrillos. Viene encajado después. El fondo posiblemente sea la misma pared, bueno, pero por lo menos los que están en mi casa tienen pared de madera, estante de madera, o sea, lo pusieron después. En el marco de lo que es la registración contable, el placar, que no es un inmueble porque no está hecho de ladrillos y cemento, sin embargo se registra como inmueble. ¿Por qué? Porque es un inmueble por accesión. O sea, no es, pero es a los efectos de registración. Ahí es, lo principal es el inmueble de ladrillo, lo accesorio es el placar, pero lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En este tema es exactamente igual. ¿Qué es lo principal que nosotros tenemos? A ver, alguien que me dicte lo principal que tenemos. No. No se escucha de acá, muchacho. ¿Qué? No, la vida no. Se parte de la base, tenemos la vida. Lo principal ¿qué soy yo? A ver. No, pará, dejad la filosofía espiritual. Vayamos a la práctica. Cada uno de ustedes, ¿qué tiene? Cuerpo. ¿Somos un cuerpo o no? Somos un cuerpo en Cristo, aleluya, todo fenómeno. Eso es la iglesia. Pero ¿somos un cuerpo o no somos un cuerpo? ¿Es así? Bien. Ahora, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Además de la nariz, que eso ya es irreversible. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Que se desgasta. No. El problema es que esto no es mío. Ese es el problema. Por definición bíblica. ¿O alguien tiene ganas de discutir 1 Corintios 6? ¿Me explico? No sé qué le causó tanta risa, muchachos, a ustedes. Ese es el tema. Claramente 1 Corintios 6 dice, ¿o ignoráis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, no somos nuestros. Ahora, si yo no soy mío, la ropa que he visto, ¿de quién es? Ahora empieza la pregunta. Espera que me voy a bajar, porque a ver si estando más cerca me entienden.
Si yo no soy mío, el problema son los de arriba. Sí, pero me parece que me ven igual, ¿no? A ver, si yo no soy mío y estoy acá con un cuerpo que no es mío, ¿la ropa que uso de quién es? ¿Seguro? Claro. Es de Dios. Si el cuerpo no es mío, lo que tengo. Ahora, en Buenos Aires vivo en un departamento. Si el departamento lo conseguí usando un cuerpo que no es mío, ¿de quién es el departamento? ¿De quién? Algunos se animan, no todos. La hija que el Señor me permitió tener, la concebimos con 2 cuerpos que no eran nuestros. Por lo tanto, ¿de quién es la hija? ¿El departamento de quién era? ¿El auto que tengo de quién es? ¿El sueldo que cobro todos los fines de mes de quién es? Esto lo contestaron unos cuantos menos, te aclaro. Pero es así, ¿o no? Ahora, según sea, voy a volver arriba porque si no le voy a volver loco al pobre cameraman. Según sea el concepto que yo tenga de lo que la Biblia dice, es lo que el mundo va a ver en mí. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a ser la esperanza del mundo? Alardeando, hablando, cantando. No, viviendo. Como decía una de las canciones de Tiempos Idos, el mundo está cansado de escucharnos hablar, quieren vernos viviendo lo que es nuestro predicar. Clarísimo como el agua. Ahí es donde está el tema. Ahí es donde está la pregunta que me hizo mi jefe en el servicio militar. Cuando a los 2 meses están incorporados, yo estaba lavando los platos porque trabajé de camarero de un oficial superior de la Armada y él era el que lo servía, y atrás mío me dice, usted no es católico, ¿no? Le digo, no. ¿Y usted cómo se dio cuenta? Porque yo no había abierto la boca todavía, porque usted no dice malas palabras. El vocabulario fue suficiente para hacerle ver al tipo que yo era un tipo distinto. Ahora, ¿y cómo estamos haciendo con los demás? ¿Cómo estamos haciendo con todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida de todos los días? En los 2 días anteriores hablé de algunos aspectos concretos. Esta noche vamos a hacer una cosa diferente. Permiso, hermana pastora. A ver, los matrimonios, pónganse de pie todos los matrimonios. Bueno, vengan todos acá al frente. Todos los matrimonios acá al frente. No sé si me va a alcanzar el lugar, ¿eh? Esto sí que es una iglesia bendecida, ¿eh? Más quisiera yo haber tenido en mi pastorado tantos matrimonios en una congregación. Bueno, dígame una cosa. ¿Cuánto hacen los varones que no se le declaran a las esposas? No me digan que la última vez fue ayer porque no le voy a creer. ¿A ustedes no les pasó que algún día les preguntó la esposa, fulanito, ¿me querés, me amás? Y el hombre, que es tan poco sabio, dice, sí, querida, sabés que te quiero. ¿Y cuál es la respuesta? No te pregunté si me querés, te pregunté si me amás.
¿Saben, hermanos? La primera cosa que el mundo ve en nosotros es nuestros matrimonios. Predican más fuerte que el apóstol Pablo. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos miramos? ¿Ustedes vieron alguna vez las fotos de Antonella Roccuzzo mirándolo a Messi? ¿Las vieron? Generalmente los epígrafes dicen, yo quisiera encontrar a alguien que me mire como Antonella a Lionel Messi. El metejón que esa piba tiene es público y notorio. Cuando terminara el partido del Mundial, la cara de ella, o la cara cuando estaba en la tribuna, le enfocaban cuando Messi hacía algún gol. Ahora, si los vecinos nuestros, los parientes no creyentes, los jefes de trabajo, los amigos, los que están a nuestro alrededor, tuvieran que juzgar la situación de nuestros matrimonios, por nuestras caras, por nuestros enfoques, por nuestras palabras, por nuestros tonos, ¿qué dirían? Es todo un tema, ¿no? Y el mismo tema lo tocó la hermana orando en el comienzo del culto, es la relación con los hijos. ¿Qué ve el mundo de nosotros como padres en la relación con nuestros hijos? ¿Saben una cosa? Esto para los varones. Si a mí algo me encanta, aún en medio de lo que sea del pastorado, es ver qué está pasando en el tema de los estudios. El 90% de los papás varones no tienen la menor idea de lo que pasa con los estudios de los hijos. Y alegremente te dicen, eso es un asunto que maneja mi señora. Bueno, yo les daría un consejo. Agarren Deuteronomio capítulo 6 y lean donde dice, estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos en el camino y cuando estés sentado y cuando te levantes y bla, 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 bla. ¿Y a quién se los dio? A los varones. Porque las mujeres en aquel entonces eran un cero a la izquierda. La gente del mundo espera que los varones evangélicos sean los que estén atentos a los estudios de los hijos, que los acompañen en los exámenes, que los acompañen en el estudio y que no le larguen el tema a la madre. En el último de los casos que lo compartan, pero que sepan bien qué tienen que hacer. Vamos a hacer un paréntesis de 30 segundos. 30 segundos para que cada uno, todos los matrimonios que están acá, se miren a los ojos. Los controlo yo por reloj. Mírense a los ojos a ver qué les dicen los ojos. En forma uno al otro. No se digan nada, solamente los ojos. Lo que se digan después se lo dicen aparte, esta noche en casa. Bueno, si ustedes no están desesperadamente con ganas de besarse, están en otra galaxia. Así que, besos.
o les dio vergüenza, porque lo hicieron demasiado rápido, muchachos. Un beso es un beso. Si es matrimonial, claro. Bueno, el Señor está esperando cosas así. Podría seguirla hasta el infinito, y no es mi idea, pero el Señor está esperando cosas así. Matrimonios que recuerden permanentemente por qué son matrimonios. Cuando yo comencé a ser amigo de la que fue mi esposa, era todo un tema, porque yo era un mocoso de 19 años y ella era una mujer de 23. Y en aquel entonces era lo mismo que estar de amigo de una abuelita. Un día que fui a la casa a buscarla, la madre me agarró y me dijo, vos no vendrás por mi hija, ¿no? Y yo dije, no, señora, su hija es demasiado grande para mí. Cuando nos pusimos de novios, ella fue y le dice, mamá, me puse de novia. Con Carlos, le dice la vieja. Sí, sí, con Carlos. Espera que venga. Me esperó pacientemente la mujer. El día que fui a buscarla de nuevo, ella me abrió la puerta. Y me dice, ven acá. No era que mi hija era demasiado grande para vos, pero fue un tema a superar, no fue un chiste, ¿eh? No fue un chiste. No me fue sencillo. Para colmo me mandé una declaración rara, porque le pregunté si quería ser mi novia. Y rápida como la luz, dice Eve, ¿me preguntás porque querés saber mi opinión? Y yo dije, si le llego a decir que sí, ¿qué hago? Y entonces dije, no, porque te amo. Me salvé de la cachetada más grande que iba a recibir en mi vida, porque después me lo dijo. Me llegabas a decir que sí a la opinión y saber dónde te ponía el ñoqui que te iba a dar. Ahora, ¿qué espera el mundo de los matrimonios? ¿Qué espera de nuestras familias? ¿Qué espera de nuestra relación con nuestros hijos? ¿Qué espera de esto para todo el mundo, de la relación con los vecinos, etcétera? Espera que reflejemos a Cristo. ¿Y cómo hacía Cristo? Tenía autoridad moral. Van tomando sus asientos, mis hermanos, ya terminamos enseguida. Jesús tenía autoridad moral. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en este tiempo y rescatarlo, porque no es normal. No es normal decir y hacer en un mismo espíritu. Pero lo que la Biblia plantea y lo que la gente espera de nosotros, porque espera que realmente seamos un ejemplo para transformar al mundo, es que seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Mis amados hermanos, les cuento un par de ejemplos generales simplemente. En primer lugar, esto para los matrimonios, porque ya me estaba olvidando. La flor favorita de Eve eran las alberjillas. Las alberjillas son una flor simpática, humilde, simple, igual que como era ella. Y en el año 2008, yo viajé a Estados Unidos solo. Ella había estado un mes antes que yo a visitar a la hija. Y en un camino rural de Carolina del Norte me encuentro con una planta de alberjillas en flor, espectacular. Y las corté. Pero entre que tuve que esperar unos cuantos días más para volver, etcétera, las alberjillas se secaron. Y lo que yo hice fue disecarlas y ponerlas en esta tarjeta, que no sé si alcanza a ver, con todo un marco romántico, amoroso, en un escrito en el que decía,
No las encuentro en Buenos Aires, pero me vine 10.000 kilómetros de distancia para encontrarlas. Se nos muestra para alentarlos al reflejo de lo que es el amor en términos generales. Y muy especialmente el amor entre los esposos que a veces nos pasamos de listos y decimos, pero si ella sabe que yo la quiero. Eso es una. El otro aspecto que les comparto. Cuando Eve partió a la presencia del Señor, como ya les dije, yo soy egresado de una escuela de Rosario. Soy el que todos los años lleva desde Buenos Aires el catering para el encuentro con mis compañeros de secundaria. Sobre 35, todavía nos juntamos 23. Y cuando ella partió, uno de ellos que vive en Buenos Aires, el único, mandó la noticia al grupo de WhatsApp y empezaron a venir los mensajes. Y todos los mensajes decían de las condolencias, pero decían también, negro, sabemos que tu fe te está sosteniendo. Mis hermanos, Jesús vino para transformar al mundo, pero para eso dejó a su iglesia y le mandó el Espíritu Santo para que viviera en cada vida, porque si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no seríamos creyentes en Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No es el sermón del pastor, es el Espíritu Santo. Y una vez que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, es el que nos hace hijos de Dios. Somos hijos de Dios precisamente por la acción del Espíritu Santo. Bueno, ese mismo Espíritu Santo es el que opera en nosotros para que el mundo sea transformado. Y los que viven afuera de estas paredes y que no conocen a Cristo en la ciudad de Posadas y en la provincia de Misiones y en la República Argentina y en el mundo entero, esperan que nosotros hagamos nuestra parte. Directa o indirectamente, el mundo está esperando ser transformado por el poder de Dios a través de nosotros. Si esto se da, entonces en lugar de inaugurar el de 3.000, van a tener que terminar el de 12.000, a todo trapo. Porque ni con 2 cultos, ni con 3, ni con 4, van a solucionar el problema de la cantidad de personas que, viéndolos a ustedes, reciban a Jesucristo. Pastora Mirta. Bien, voy a hacer algo que no hice las veces anteriores, que es orar en el cierre. ¿Me acompañan? Gracias, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, por la realidad de tu presencia en nuestras vidas. Y fundamentalmente gracias por lo que tu palabra establece para que nosotros podamos realmente entender, obedecer y obrar en consecuencia en el espíritu del primer amor, recuperando eso y manteniéndolo, construyendo sobre el fundamento que ya está puesto con cosas que aún que venga el fuego seguirán siendo, y fundamentalmente, Señor, entendiendo que no somos nuestros porque hemos sido comprados por el precio de la sangre de Jesucristo a nuestro favor. Gracias por esa realidad y gracias porque cuando la entendemos y la ponemos en práctica, tu palabra que corre más rápido que el viento, llega a las vidas y corazones y las transforma. Señor, te glorificamos por eso, te damos gracias y al terminar este tiempo de culto te honramos y, Señor, nos ponemos en tus manos para que en los próximos días, meses, años, esto sea una realidad en la vida de esta congregación y en la provincia. Y, Señor,
todo el mundo realmente pueda mirar a los integrantes del Centro Cristiano Amigos de Jesús como el grupo de personas que ha realizado la tarea de transformar su realidad en la ciudad, en la provincia, en el país. Para la gloria y honra de tu nombre oramos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga ricamente.